y voy a tener persecuciones. Pero nada de esto me interesa, porque yo prosigo a aquel que me llamó y escatimaba en poco su vida, porque decía que le era honroso padecer y si era preciso morir por causa del que lo había llamado. Después de todos estos viajes, Pablo pasa por Mileto. Allí en Mileto me gusta mucho este pasaje, no sé si lo han leído, donde Pablo da un discurso de despedida a los que estaban allí, donde los visita y Pablo les dice: yo les aseguro que muchos de los que están aquí, no van a volver a ver más de rostro, porque ya no me van a ver más. Dice la Biblia que todos estos hombres lo abrazaban, él cayó de rodillas y lloraba mucho y le deseaban que no se fuera, pero él necesitaba irse. Él dice: es necesario que yo vaya a Jerusalén, no sé qué me espera, pero yo tengo que ir a Jerusalén. Y él tenía un empeño por dirigirse a la ciudad de Jerusalén. Decía: yo no tengo estimación de mi vida, no sé qué me pase, pero yo tengo una meta, me he trazado una meta, y es que con tal de que yo acabe mi carrera con gozo. Pablo se dirige a la ciudad de Jerusalén. Tenía aproximadamente casi 7 días de estar allí en la ciudad de Jerusalén cuando Pablo se dirige al templo. Y allí en el templo los judíos, los ancianos y muchos judíos arremetieron contra Pablo, porque decían, lo acusaban, empezaron a acusarlo de que Pablo profanaba la ley y profanaba el templo, y lo arrastraron, le llevaron a rastras fuera del templo y comenzaron a golpearle. Ya Pablo había sufrido quién sabe cuántas golpizas en su vida, una más. Comenzaron a darle de puñetazos y a darle muchos golpes. Tuvo que venir el tribuno llamado Lisias, mandó a toda la compañía de centuriones y de soldados a que le arrebataran literalmente al apóstol Pablo de sus manos y lo encadenaron. Ya esto le había sido dicho a Pablo. Antes de entrar a Jerusalén, Dios envió un profeta llamado Agabo, que tomó el cinto de Pablo y se amarró las manos y se amarró los pies y dijo: así le va a pasar al dueño de este cinto, va a ser atado, va a ser encadenado. Y los hermanos le rogaban que no fuera a Jerusalén y lloraban, dice la Biblia, con tal de que él no fuera a Jerusalén. Pero él les dijo: ¿por qué me quebrantan? Yo necesito ir allá, yo no tengo estima de mi vida, yo voy a ir allá. Y él se empeña y Pablo va hasta Jerusalén, y entonces lo llevan preso por causa del Evangelio, por causa de predicar el Evangelio, porque los judíos se fastidiaban de su predicación, porque decían que estaba entorpeciendo y profanando la ley, el templo, las creencias, y que corrían peligro todas estas tradiciones a las que ellos tanto defendían. Finalmente Pablo llega allí, a este lugar. Lo recibe un gobernador que estaba en la época llamado Félix. Félix toma a Pablo prisionero y empieza a preguntarle que qué le pasaba, y empieza a indagar, pero Félix no ve, dice la Biblia, que no encuentra razones para acusarlo. Sin embargo, por temor a que lo mataran, porque los judíos querían matarle, decían: vamos a ir hasta allá, vamos a llamarlo, que venga en una treta y no vamos a esperar que llegue al templo, sino que lo vamos a matar. Y le tenían muchas trampas y tretas para matarle. Y como fue dado esto, oído a los tribunos, a los gobernadores, procuraban tenerle allí encerrado. Estuvo preso 2 años Pablo. Félix lo mantuvo preso 2 años. Después de Félix, el emperador Nerón pone allí en sucesor de Félix al gobernador Porcio Festo, que es uno de los 3 personajes que hacen parte de la historia en la que hoy estamos aquí inmersos. Porcio Festo, el rey Agripa, Berenice y Pablo son los 4 personajes que protagonizan esta historia que produjo estas palabras del apóstol Pablo. Vamos a estudiar un poquito estos personajes. ¿Quién era Porcio Festo? Porcio Festo, como les dije ahorita, fue un gobernador que sucedió a Félix, el que había tomado preso a Pablo. Era el gobernador de Judea, aproximadamente en el 60 después de Cristo. Judea para ese entonces estaba fusionada, era una fusión de Judea, de los idumeos y Samaria, se habían fusionado y habían formado una sola provincia, y el Porcio Festo era el encargado de gobernar esta provincia, era el procurador. Estos gobernadores tenían autoridad para quitar la vida si lo consideraban necesario, para dictaminar penas de muerte. Perfectamente no hubiera podido dictaminar la pena de muerte a Pablo, por lo que Pablo apela a su ciudadanía romana y dice: yo tengo derecho a invocar a César. Y
y él apela a César, porque Porcio Festo, como estaba empezando su mandato, quería congraciarse con los judíos, y entonces les dice, vamos a hacerte juicio allá en Jerusalén. Y Pablo le dice, no, yo soy ciudadano romano, tengo derecho a que se me lleve mi caso delante del emperador. Y él apeló al emperador, y entonces necesitaba ir después a Roma. Esto también ya Dios se lo había anunciado. Dios le había dicho, no temas, porque es necesario que vayas a Roma. Entonces el procurador dice, bueno, a César apelaste, a César irás. Y entonces empieza allí el camino de Pablo. Como el rey Agripa, a otro personaje ahora que vamos a mirar, venía para esos días porque acababa de ser nombrado Porcio Festo, entonces vino a felicitarle, a saludarle. Entonces este rey Agripa, ¿quién era este rey Agripa? Entonces Porcio Festo dijo, bueno, yo no tengo argumentos para mandarlo, él apeló a César, me toca mandarlo, pero tengo que mandarlo con un historial. Y este rey Agripa es el que me va a ayudar con el historial de Pablo. ¿Quién era este rey Agripa? Este rey Agripa era un descendiente de la dinastía herodiana. La Biblia menciona 4 Herodes. Herodes eran unos reyes de la provincia, de la región de Palestina, toda Palestina. Los Herodes eran los reyes de esa región. Eran descendientes de los idumeos. Los idumeos eran edomitas o descendientes de Esaú. Entonces los Herodes tenían allí un parentesco con el pueblo judío, pero en sí no eran del todo judíos. Ellos se volvieron judíos por una imposición que le hiciera Juan Hircano. ¿Quién era Juan Hircano? Juan Hircano era un descendiente de la familia de los Macabeos, que cuando gobernó en su momento, en su tiempo, allí la región de Judea, ellos tomaron a los idumeos y los obligaron a circuncidarse y a abrazar la religión judía. Entonces estos Herodes conocían la ley, conocían la palabra de Dios, conocían las profecías, conocían a la perfección las leyes y por lo que se regía el pueblo de Israel, los judíos, porque fueron hechos judíos, aunque sea por imposición, pero eran judíos por imposición. Entonces, estos Herodes, el primer Herodes que menciona la Biblia fue Herodes el Grande. Este Herodes fue el que estaba en el momento del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Este Herodes el Grande, bisabuelo de este que estamos tratando aquí, fue el que ordenó la matanza de los niños de Belén para procurar matar al Señor Jesús. Después de este Herodes le sucedió su hijo Herodes Antipas. ¿Quién fue Herodes Antipas? Aquel que ordenó la matanza de Juan el Bautista. Fue el que le mandó a decapitar la cabeza a Juan el Bautista. Después de Herodes Antipas vino otro Herodes, Herodes Agripas I, que fue el que ordenó, maltrató a la iglesia, persiguió a la iglesia y fue el que mandó a matar a Jacobo, el hermano de Juan. Y por último viene este Herodes Agripas II, que es el que menciona aquí la Biblia. O sea, si nos damos cuenta, ante quien Pablo iba a apelar no era tres cositas buenas. O sea, sus antecesores eran gente sanguinaria, perversa, que mataban a sus esposas y a sus hijos para que no les quitaran el poder. Y su esposa Berenice, que menciona aquí, no era más ni menos que su hermana, vivía en el incesto. O sea, ante esta maravillosa parejita, Pablo tenía que apelar allí. Esto lleno de pompa, de mucha gala, y Pablo, un apóstol preso, un apóstol un tanto maltratado, ya con 2 años de estar preso, no tenía la pompa que tenían ellos, pero tenía algo poderoso y era la esperanza de lo que en esta mañana nosotros vamos a enfrascarnos. Ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. ¿Cuál era la esperanza de la que Pablo creía? Pablo había cumplido 3 cosas, o sabía que se habían cumplido 3 cosas, o se iban a cumplir 2 y ya se había cumplido 1. ¿Cuál era en sí el mensaje central del apóstol Pablo? Pablo predicaba el Mesías que había llegado, el Mesías prometido, Jesús, que había resucitado, y porque Él había resucitado, todos íbamos a resucitar también. Y Pablo predicaba por último que habría un mañana mejor, que habría una eternidad para los que habían creído en ese Mesías, que serían resucitados y vivirían en una eternidad. Ese era el mensaje central, y en sí, hermanos, eso es el mensaje de nuestro Evangelio. Ese es el todo de nosotros.
creer que Jesús es el Mesías, que vino a salvarnos, que resucitó, que nos va a resucitar y que un día estaremos con Él allá en el cielo. Y por Pablo predicar todo esto era que era acusado. Esto lo manifestaba siempre en todos sus discursos. Pero ahora enfrasquémonos en esto. ¿Cuáles eran esas promesas? Él dice, ahora por la esperanza de la promesa que Dios no me hizo a mí, sino a nuestros padres. Vámonos un momentico al libro de Hebreos. Vamos a abrir en Hebreos capítulo 11. Capítulo 11, vamos a leer los versículos 13, 14, 15 y 16. Este es como un resumen de la esperanza de la que Pablo dice que tenían los antiguos, que tenían sus padres. Dice, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. A mí me encanta este pasaje. Amén. Tiene dos puntos bastante maravillosos e interesantes. Dice la palabra de Dios, si leemos el 39 y el 40, dice, y todos estos, hablando de los mismos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Abraham el grande, Moisés el gran profeta, Abraham el gran patriarca, se murieron sin recibir lo prometido, dice la Biblia, sino que lo saludaron, lo contemplaron de lejos. Nosotros hoy, hermanos, tenemos el privilegio de contemplar y de disfrutar lo que ellos no pudieron. Con todas las maravillas y con todas las hazañas que Dios obró a través de ellos las promesas no las recibieron, dice la Biblia. ¿Y cuáles eran estas promesas? Ellos saludaron de lejos al Mesías. Ellos saludaron de lejos la eternidad. Dice la Biblia que Dios le prometió a los antiguos, lo que dice Pablo, lo que Dios le prometió a nuestros padres. ¿Y qué fue lo que le prometió? Desde el comienzo del ser humano, Dios comenzó con sus promesas. Primero, Dios prometió un Salvador y un Mesías. Y esto lo proclamaban los patriarcas, los profetas, los reyes. Esto lo proclamaban. Desde el principio, Dios le prometió. Cuando Dios le dice a la mujer, ¿qué has hecho? ¿Por qué hiciste esto? Ella le dijo, la serpiente me dio y yo comí. Y Dios le dijo a la serpiente, ahora voy a poner enemistad entre tu simiente y la simiente de ella. Tú le vas a herir en el calcañar, pero ella te va a herir en la cabeza. Dándole a entender que a través de la simiente de la mujer era necesario que viniera uno, el que aplastaría a Satanás, a la muerte. Le ganaría, hablando de nuestro Salvador. Desde el inicio ya Dios comenzó con las promesas a nuestros padres que afectarían la vida de ellos y de toda la raza humana, incluyendo hasta nuestros días. Dios también se le puede dar la promesa a Abraham. A Abraham le dijeron, de tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y de la simiente de Abraham fueron benditas todas las naciones de la tierra, porque de la simiente de Abraham nació el Salvador. Y a través del Salvador, todas las tribus de la tierra hemos alcanzado la bendición de la salvación y del perdón de nuestros pecados. A Judá se le dijo, no será quitado de ti el cetro, y el legislador saldrá de entre tus pies. Se le prometió a Judá que a través de él vendría un Salvador. A nuestros padres, como dice el apóstol Pablo, le fue dada las promesas. Y por esas promesas era que él estaba luchando, y por esas promesas era que estaba dispuesto a dar la vida. A David se le dijo, tu reino será afirmado, será para siempre, eterno y para siempre. Se le dice a David, tu trono será estable. Y estas promesas que se le dio a David
que se le dio a Abraham, que se le dio a Judá, que se le dieron a los antiguos, la proclamaron y la defendieron los profetas. El profeta Isaías dijo: porque un niño nos es nacido, y será llamado su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Dios eterno, príncipe de paz. Su reino será estable, dice el profeta Isaías. Su imperio no tendrá límites, no tendrá fin. Será firmada conforme a la palabra que se le dijo a David. Dice: y de Isaí saldrá un retoño, un vástago saldrá de sus raíces. Esto lo creyeron los profetas y lo saludaron porque empezaron a hablarlo. Isaías nombra al Mesías como si lo estuviera viendo. Lo ve en su martirio, lo ve en su dolor, pero solo estaba saludando porque él no pudo verlo. Ellos proclamaban algo que no sabían cómo iba a ser, que no entendían cómo iba a pasar, porque todavía no había llegado el momento. Jeremías lo anunció, Miqueas lo anunció: pero de ti, Belén Efrata, pequeño para estar entre las tribus de Judá, de ti me saldrá el que será el legislador, el rey, de ti saldrá el legislador de Israel, lo dijo Miqueas. Y esto se encargó de hablarlo todos los profetas, y estas promesas eran las que defendía Pablo. Y por estas promesas es que él estaba en pie y estaba dispuesto a dar su vida. No solo por la venida de un Mesías, sino que también Pablo dijo: ese Mesías nacerá. Y ese Mesías nació, pero ese Mesías no se quedó en la tumba, sino que iba a resucitar. Y esto se lo dijo Dios a nuestros padres. Moisés lo dijo, Jesucristo un día, en una ocasión en Lucas, cuando los saduceos empezaron a preguntarle acerca de la resurrección, Jesucristo le dijo: es que no han escuchado, no han leído que Moisés llamó a Dios el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Este pasaje lo pueden ver a través de la zarza, les dijo Jesús, porque Dios no es un Dios de muertos, sino es un Dios de vivos, porque él sabía que habría una eternidad y una resurrección. Sin saberlo, él lo estaba enseñando. Isaías, en el capítulo 26, en el versículo 19, Isaías nos enseña, nos dice: tus muertos vivirán, tus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque el rocío y la tierra arrojará a sus muertos. Miles de años atrás, los profetas estaban anunciando esto. Y estaban diciendo que habría una resurrección, que no entendían cómo iba a ser, porque no se les había sido dado clara mucha información. Dice la Biblia que ellos les fue pedado eso, solo lo vieron de lejos, no lo pudieron entender. Sin embargo, ellos lo exponían. Isaías dice, hablando en el capítulo 53, cuando habla de todos los sufrimientos del Mesías, Isaías finaliza diciendo: después que haya puesto su vida por expiación por los pecados, verá linaje y vivirá por largos días, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, dando a entender que después de la muerte de Cristo se iba a levantar y que iba a vivir eternamente, anunciando la resurrección de Cristo, y verá el fruto de la aflicción de su alma. Ese fruto son todos aquellos que también van a creer en él y van a resucitar. David lo creyó, David lo manifestó cuando dijo: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. Dando a entender David que se iba a levantar de los muertos, que no se iba a quedar allí, sino que se iba a levantar y nos mostraría a los que le siguiéramos la senda de la vida, mostrándonos David que habría una resurrección. Oseas también lo proclamó. Oseas dijo: nos dará vida después de 2 días, y al tercer día nos resucitará, y viviremos para siempre delante de él. No sabían cómo, pero ellos lo expresaban. Dice Oseas: de la mano del Seol los redimiré y los libraré de la muerte. Muerte, yo seré tu muerte y seré tu sepulcro, oh Seol. Sabían los profetas que algo poderoso sucedería y no entendían cómo. Y de estas promesas que hoy les estoy hablando es que el apóstol Pablo saca la luz aquí y le dice: por la esperanza de estas promesas es que yo estoy en pie. Por la esperanza de estas promesas es que yo no me canso de predicar. Por la esperanza de estas promesas no me importan los azotes, no me importan las cárceles, no me importa lo que yo pueda pasar, sino que me doy yo por bienaventurado por padecer
por estas promesas maravillosas. Y la otra parte de Hebreos que leímos, donde dice que lo miraron de lejos, lo saludaron de lejos, dice: los que esto dicen dan a entender que buscaban una patria, no la patria de donde salieron, no esta tierra. Dice: porque si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tendrían tiempo de volver. Pero ellos anhelaban una patria mejor, esto es celestial, porque Dios les ha preparado una ciudad. Abraham salió de Ur de los Caldeos para buscar una tierra que no sabía dónde quedaba. Pero él se sentía extranjero, él vivió en la tierra prometida. Él vivió allí, sepultó allí a su esposa, pero no sabía que esa era la tierra prometida. Y la Biblia dice que Abraham no buscaba esa tierra, él buscaba una mejor, lo dice la Escritura. Moisés anhelaba una patria mejor porque ellos sabían que algo maravilloso vendría al fin de sus días, sería mucho mejor. Ellos anhelaban, dice la Biblia, una patria y no la celestial. Nosotros debemos vivir con los pies en la tierra porque estamos aquí. Pero nuestro corazón, nuestra esperanza y nuestra alma no debe estar pegada aquí en la tierra. Nuestra esperanza, nuestra fe debe estar vislumbrando lo celestial. Eso maravilloso que Dios tiene preparado para nosotros, como lo anhelaban todos ellos. Ellos anhelaban eso. Por los profetas, los patriarcas, los reyes, lo vieron de lejos. Pero Jesús lo manifestó. Ya cuando vino Jesús, entonces Él lo proclamó y lo manifestó. Cuando le dijo a sus discípulos que se iba a ir, los discípulos empezaron a turbarse y a entristecerse como es natural, y a llorar. Y entonces yo pienso, ellos dirían: ¿y entonces qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar con todo esto? Con esto que Él ha iniciado. Hasta aquí llegaremos. Jesús, conociendo su turbación, Jesús les dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Ustedes creen en Dios? Crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para que donde yo estoy, ustedes también estén. Estas palabras maravillosas las dijo nuestro Señor Jesús. Porque donde yo estoy, yo quiero que también ustedes estén. Y cuando Jesús oraba por sus discípulos, en el capítulo 17 del libro de Juan, no solamente oró por sus discípulos, no solamente intercedió por ellos, sino por nosotros también. Porque Jesús dice: Padre, no ruego solamente por ellos, sino por los que han de creer a la palabra de ellos. Y le dice: Señor, donde yo ayuda, Señor, te ruego, le dice Jesús, Padre, aquellos que me has dado, ayúdalo para que también estén, porque donde yo estoy, yo quiero que también ellos estén conmigo y vean mi gloria. Jesús rogó por nosotros para que estuviéramos allí. En la Biblia hay promesas que están establecidas y que nadie las va a cambiar. Y que no importa lo que nosotros hagamos, seamos cristianos o no seamos cristianos, van a suceder. Como por ejemplo cuando Jesús le dice a Noé: mientras exista la tierra, nunca faltará la sementera, ni el verano, ni el frío, ni el invierno, ni el calor, ni el día, ni la noche. Y eso pasa para los justos y para los injustos. Nunca ha cambiado, hagamos lo que hagamos. Pero hay promesas que dependen de nosotros, si nosotros accedemos a ellas o no accedemos a ellas. Y esto que les estoy diciendo, la resurrección y la vida eterna, depende de nosotros. Si está condicionado a cómo yo la asumo. Depende de mí si realmente va a ser una realidad o no va a ser una realidad. No se turbe vuestro corazón, dice el Señor. Y Pablo no se cansaba de predicar esto, de que habría una resurrección y que habría una esperanza maravillosa. Pablo le dice en los Corintios, le dice: si no, Cristo resucitó, y si no hay resurrección, entonces vana es nuestra fe, y de nada sirve predicar el Evangelio si no hubiese una resurrección. Pero yo les digo un misterio, dice Pablo: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, porque en un abrir y cerrar de ojos
cuando suene la trompeta, porque sonará la trompeta. Entonces los muertos resucitarán en incorrupción, dice Pablo, y todos seremos transformados. Y cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se va a cumplir todas las profecías y todas las promesas hechas a los antiguos, de la que dijo Isaías: cuán sórbida es la muerte en victoria. Y lo que dijo también Oseas, dice el apóstol Pablo: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Y Pablo les decía: no quiero que ignoren esto, hermanos, y no se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. No quiero que hagan como el mundo no tiene esperanza. Yo conozco muchas personas que me dicen: ¿de dónde tú sacas que hay una eternidad? Así me lo han dicho. El mundo se acaba, para el que se muere, ahí llega todo. Pablo nos dice: no quiero que ustedes entren tampoco en esa confusión, no quiero que ignoren estas cosas y no perezcan y no se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza, porque el día del Señor vendrá, dice Pablo. Y dice el apóstol Pablo: porque nosotros, los que estamos aquí, los que hemos quedado, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos transformados por Él, y le recibiremos en el aire, y estaremos para siempre con el Señor. Yo no sé qué le estamos dejando a nuestros hijos. Yo no sé qué le estamos enseñando a nuestros hijos. Preparemos a nuestros hijos para la vida, para que sean buenos profesionales, para que tengan con qué defenderse, sí, porque estamos en la tierra. Pero preparémoslo para la eternidad. Preparemos a nuestros hijos en la esperanza. Que el cimiento de nuestros hijos sea la esperanza de estas promesas que están en la Biblia. Preparémoslos más para la eternidad que para vivir en la tierra, porque todo esto perecerá, porque nada de esto permanecerá. Lo único fiel y verdadero es la eternidad. Yo no me canso de decirle a mis hijos y a los alumnos a los que les doy clase: ustedes podrán ser doctores, ustedes podrán ser abogados, ingenieros, futbolistas, lo que ustedes quieran ser, los mejores mecánicos, las mejores ingenieras. Pero si ustedes no siguen a Jesús, nada de eso valdrá la pena. Y es que si yo no sigo a Jesús, nada de lo que yo logre en esta tierra habrá valido la pena. Mis alumnos allá me decían: yo quiero ser como Messi, yo quiero ser como Cristiano, los que les gusta el fútbol. Y yo le dije: ¿saben una cosa? Messi y Ronaldo, si no se arrepienten, ¿de qué les ha servido toda la fama que han tenido en la tierra y el talento? De nada. Porque su alma se perderá si se va a una eternidad sin Jesús. No procuren ser como Messi, procuren ser como Jesús. Y persigan las cosas que vienen de arriba. Y es muy difícil esto para nosotros, porque es que nosotros nos afanamos. Nosotros vivimos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Tenemos un estrés. Vivimos una vida de ansiedad en el trabajo, buscando escalafones, buscando logros, buscando aumentos de sueldo, buscando un trabajo mejor, luchando para que nuestros hijos tengan una buena universidad. Y toda nuestra vida se pasa en esto. Y descuidamos tanto la parte espiritual. Y descuidamos tanto la eternidad. Y les voy a decir algo fuerte. En la eternidad se van a ir muchos que fueron cristianos, que decían que tenían una vida apartada para Dios, y Jesús les dirá: no te conozco. Cuando yo leí este pasaje una vez, yo lloraba y yo le decía al Señor: ese es el fracaso más grande que puede tener una persona. Tantos años en el Evangelio, tantos años predicando, tocando un instrumento, enseñándole a niños, tantos años cantando en una iglesia, tantos años jugando a ser cristiano, para finalmente encontrarme con un rechazo de Jesús. Eso sería lo más terrible que le puede pasar a un ser humano. Muchos dirán: Señor, en tu nombre eché fuera demonios. Yo llevaba a cargo, Señor, las alabanzas. Yo predicaba, Señor, los domingos.
Yo tocaba maravillosamente el piano. Yo tenía una voz espectacular y cantaba para ti. Y Jesús dirá, no te conozco. No te conozco. La eternidad es una realidad. Y nosotros no podemos seguir jugando muchas veces a ser cristianos, en un ir y venir. Nosotros sabemos estas cosas. Sabemos que Jesús resucitó y porque Él vive un día nosotros viviremos, y sabemos que hay un lugar maravilloso esperando por nosotros. Pero nosotros descuidamos todo esto. Y por un descuido podemos perder todas estas promesas. Podemos perder nuestra esperanza. El apóstol Pedro decía, en los postreros días, en los últimos días, muchos vendrán, muchos falsos maestros, andando en sus propias concupiscencias, y les dirán, ¿dónde está la promesa de su venida? ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde que nuestros padres durmieron y mueren, todo sigue igual. Así me decía una vez mi hermano mayor. Mi mamá siempre decía, me decía que Cristo iba a venir, y nos decía, prepárense porque Cristo va a venir. Y ustedes siguen predicando eso, pero ¿dónde está Cristo? Ya yo tengo tantos años, me decía, y yo no he visto que Cristo va a venir, y yo me voy a morir. Y cuando una vez me dijo eso, yo recibí esas palabras con dolor. Y así muchos dicen, ustedes predican la venida de Cristo. A Pablo, Festo le dijo, tú estás loco, tus palabrerías te vuelven loco, porque Pablo predicaba la resurrección y que Cristo volvería por nosotros. El apóstol Pedro nos dice, muchos vendrán y les dirán, los harán dudar, ¿dónde está la promesa? Pero ustedes no desmayen, dice Pedro. Ustedes no desmayen porque nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierras nuevas donde mora la justicia de Dios. Amén. Muchos de ellos vivieron en un mundo como el que nosotros vivimos, lleno de atrocidades, llenos de violencia, de maldad, pero en esperanza que habrá unos cielos y una tierra nueva donde mora la justicia, donde la corrupción no podrá entrar. Allí en esos cielos nuevos y en esa tierra nueva. Por eso Pedro nos dice, por lo cual, amados, mientras estamos en espera de estas promesas, procuremos con diligencia ser hallados irreprensibles y sin manchas delante de Él. La paciencia de nuestro Señor es para salvación, dice Pedro. Como nuestro amado hermano Pablo nos recuerda en casi todas sus epístolas, dice el apóstol Pedro, hablando de estas cosas. Mi mamá siempre cantaba muchas alabanzas de esto. Los cristianos de antes, estoy hablando de aproximadamente unos 40, 50 años, más de 100 años, los cristianos cuando empezó la iglesia, los bautistas, los reformados, los cuadrangulares, toda esta gente, la música que ellos entonaban era del Salvador y también una esperanza de una vida mejor. La iglesia moderna, nosotros hemos como que dejado eso en un segundo plano. Mi mamá me enseñó muchas canciones. Yo me puse a pensar que bien, preparando este mensaje, yo recordaba todas esas canciones. Y antes cantaba muchos himnos y muchas alabanzas con respecto a las naciones que Dios tiene para nosotros. Más allá del sol, dice una alabanza, hay un lugar maravilloso esperando por nosotros. Hay otro himno que dice, bellas mansiones hay allá en el cielo, donde que mi Jesús fue a preparar. Hay otra que dice, hay una patria que Cristo nos tiene. Canciones muy viejitas. Hay una patria que Cristo nos tiene y quiere darnosla por heredad. Pero sin fe, dice la canción, no podemos alcanzarla. Así es. Y hay muchas canciones, Estanislao Marino cantaba muchas canciones. Y muchos antiguos cantaban todas estas canciones porque como estos patriarcas anhelaban una patria celestial mejor, y es lo que nosotros debemos anhelar. Hay una historia maravillosa que se la voy a contar, real. Algunos la conocerán, otros no. Hay una historia maravillosa detrás de uno de esos himnos hermosos, un himno que hemos cantado muchas veces, un himno que se llama Cuando allá se pase listo. No sé si conocen la historia. La historia nace de un músico, un director musical llamado James Milton Black en Pensilvania, Estados Unidos. Hace 126 años se compuso esa canción.
Y él cuenta que él era maestro de escuela dominical y también era director musical. Él se dirigía a la oficina de correos en Pensilvania. Y para cortar camino vio un callejón que nunca se había metido por ese atajo. Vio un callejón ancho y dijo, voy a meterme por allí, voy a cortar camino porque tenía prisa. Cuenta que él entró por ese callejón. Y en ese callejón había mucha pobreza, nunca se había metido por allí. Y dice que él se compungió tanto que no sabía lo trascendental que iba a ser para su vida esa visita pasajera por ese callejón. Había mucha pobreza. Dice que había una niña, que después supo su nombre, llamada Bessie, que barría la puerta de su casa. Un tanto delgada, una niña de aproximadamente 14 años, cuenta él. Una jovencita, barriendo el frente de su casa, un poco débil. Dice que se le veía en su rostro las marcas de la pobreza y del maltrato. Después se enteró que su padre la maltrataba, su padre era un alcohólico. Él dice que lleno de compasión se acercó a esa niña y le dice, ¿tú has asistido alguna vez a una iglesia? No, conoces la escuela dominical. Él era maestro de escuela dominical y le daba clases a jovencitos de esas edades, porque las iglesias antes, y todavía muchas conservan eso, dan clases también a jovencitos de 13, 14, 15, 16 años. Y él le dice a esta chica, ¿te gustaría asistir a la escuela dominical? Ella dice, claro que me gustaría, pero yo no tengo ropa adecuada para ir a ese lugar. No tengo ropa. Él se fue pensando y le comentó a su esposa. Pasaron varios días y le consiguieron vestimenta a la niña, varios vestidos, ropa, le trajeron mucha ropa y ella comenzó a asistir a la iglesia. Se convirtió en una joven fiel. Todos los domingos estaba allí, en cada servicio estaba allí. Él cuenta que él tenía una lista larga porque tenía muchos alumnos y él pasaba a lista y él los nombraba y ellos gritaban con euforia, presente. Él llamaba a Bessie y Bessie decía presente. No se perdía una escuela dominical. Llegó un domingo en que él llamó a Bessie a lista y Bessie no respondió. Volvió y dijo su nombre y la chica no contestó. Él se preocupó porque se convirtió a través de los meses en una asistente fiel, no perdía un solo servicio. Se convirtió en una creyente fiel. Después él fue a visitarla y resulta que la niña tenía una enfermedad muy grave, una pulmonía muy fuerte que finalmente le quitó la vida. Él pensando en esto, él decía, él se puso a pensar, él decía, porque cuando él dijo, Bessie, la niña no dijo presente, él le dijo en tono jocoso a sus alumnos, le dijo, bueno, después que cuando se abran los rollos del cordero, ella diga presente, todo está bien. Y rieron. Y él pensando en esto, decía, debe haber alguna canción porque quería enseñarles una lección a sus alumnos. Y no encontró una canción. Él dice que se sentó en el piano y dice que las palabras empezaron a fluirle como si el Espíritu Santo empezara a decirle toda la letra y la melodía de la canción, y cuando compuso este maravilloso himno que se llama Cuando ella se pase lista, y lo entonó por primera vez en el funeral de esta niña y le decía a los asistentes, Bessie ya no va a decir más presente en mi clase, pero va a estar presente en el libro cuando se abran los rollos del libro de la vida, ella dirá presente, aquí estoy. Y eso es lo que nosotros debemos luchar. Estar presentes en ese lugar. Usted sabe lo maravilloso que es. En una universidad, los alumnos se sentirán orgullosos. Presente, estoy aquí en la Facultad de Medicina, en Derecho. Pero no hay nada más maravilloso cuando se abren los rollos y los que estén escritos en el libro de la vida, allí podrán decir presente. Esa es la esperanza por la que nosotros debemos aferrarnos, no a esta tierra que nada tendrá. Pedro dice que todo esto pasará y los elementos arderán, y todo esto, hermano, que hemos construido, por lo que nosotros nos esforzamos, todo esto pasará, pero lo real y lo hermoso es la eternidad. Esa esperanza maravillosa que en esta mañana he venido a alentarlos. Mi mamá cantaba una canción que decía, oh Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro. Yo leo este pasaje y a mí el corazón se me arruga porque yo me imagino, usted se puede imaginar por un momento cómo será eso, hermano. Usted se puede imaginar cómo será de glorioso la nueva Jerusalén.
Dice la Biblia que sus calles, toda su estructura es de oro. Usted lo puede leer allí en el libro de Apocalipsis. Dice que toda su estructura es de oro, que cada adorno de sus cimientos está rodeado de piedras finísimas, preciosas. Dice el apóstol Juan que también vio un río limpio, cristalino, semejante al cristal que brotaba del trono y del Cordero. Usted se puede imaginar la belleza de ese lugar. No va a necesitar del sol, no va a necesitar de la luna, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera, dice el apóstol Juan. Usted puede imaginarse allí, ahorita cuando cantábamos esa canción, que al estar ante ti adorando frente a ese maravilloso río de cristal, yo anhelo estar allí, yo espero estar allí. No sé usted, pero yo anhelo estar allí. Ya yo no anhelo más en esta vida. Yo solo anhelo estar en ese lugar. Y todos los días le ruego a Dios que me dé la fuerza para mantenerme fiel y poder estar en ese lugar y poder adorarle para siempre. Yo le he dicho, Señor, no me importa que me des una corona, quizás ni me la he ganado, ni me la ganaré posiblemente. Yo solo quiero estar allí y ver tu gloria y contemplar tu majestad, tal cual eres. Porque dice la Biblia que ahora vemos como por un espejo. Ahora en parte conocemos y en parte vemos. Pero llegará el día en que seremos restaurados plenamente y entonces le veremos tal cual es. Y entonces le veremos en su esplendor, en su majestad y en su gloria. Y ese es en esta mañana el mensaje de aliento que le he venido a traer. Dice la Biblia que en la Nueva Jerusalén no entrará ninguna cosa inmunda, ni ninguna cosa abominable, sino solos los que tengan su nombre inscritos en el libro de la vida. Está mi nombre escrito en el libro de la vida. ¿Está mi nombre allí escrito en el libro de la vida? A los jóvenes les digo una cosa: las pasiones juveniles pasan, el deseo pasa, pero la eternidad es una realidad con la que nos vamos a enfrentar. Pasiones juveniles vienen. No permitan, jóvenes, que nada de este mundo les dañe el momento glorioso que han de vivir cuando Cristo venga en gloria y los lleve a su mansión celestial. Lo que debemos anhelar es eso. Los títulos se quedarán, los talentos se quedarán, los ministerios se quedarán, las casas se quedarán, los carros se quedarán, pero tu alma vivirá para siempre con Él. Dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos: no pierdas tu confianza, que tiene grande galardón, porque es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas las promesas, la esperanza de sus promesas. Porque aún un poquito, no te afanes, aún un poquito y vendrá el que ha de venir. Cristo vendrá, es una realidad y yo lo espero. Aún un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará, pero el justo vivirá por la fe. El justo no vivirá por sus logros, el justo vivirá por la fe, por la esperanza de las promesas que el Eterno nos ha hecho. El justo vivirá por fe. Y si retrocedieren, no agradará a mi alma, dice el Señor en el libro de Hebreos. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que avanzamos en fe para preservación del alma. En este camino he visto a muchos quedarse. Yo he visto a muchos quedarse con tristeza. Conozco a muchas personas que militaron conmigo, que estaban conmigo en la sociedad de jóvenes, que predicábamos juntos, que andábamos juntos, que adorábamos juntos, pero los placeres de esta vida pudieron más, pero los afanes de esta vida pudieron más y se quedaron en el camino. Y ahí están. Algunos de ellos ya tienen hijos. Tengo un amigo que hablaba con él hace poco. Me dice que Dios me dio la oportunidad de colocar a mis hijos en uno de los mejores colegios de Barranquilla,
y está luchando y ahí lo va a colocar. Y yo le digo, ¿y estás asistiendo a iglesia? No, no. Ella quiere ir a la iglesia, pero yo estoy apartado, yo no la estoy llevando. ¿De qué le sirve llevar a su hijo al mejor colegio que tiene Barranquilla? ¿De qué le sirve que sus hijos salgan de ahí bilingües? ¿De qué le sirve que sus hijos salgan de allí para un futuro exitoso humanamente hablando? Si su corazón no le está sembrando la bendición de la eternidad de Jesús, si no está enseñándole a sus hijos las promesas de llevar una vida agradable, santa, justa, piadosa, irreprensible y prepararlo para la eternidad. Está preparando a sus hijos para defenderse en la tierra, pero no está preparando a sus hijos para vivir una eternidad. Nosotros somos herederos de las promesas que le hicieron a Abraham, que le hicieron a Judá, que le hicieron a Moisés, que le hicieron a David. Pablo creyó, nosotros también debemos creer. Un náufrago en una isla, o un minero enterrado en una cueva allí sepultado, tiene la esperanza a ver si de pronto alguien lo puede rescatar. Es algo incierto si alguien podría o no rescatarlo. Su esperanza se puede apagar, pero a diferencia de lo que confiamos en Dios en medio de las situaciones difíciles. Pablo, después de esta reunión aquí, finalmente tuvo todo un proceso. Con el paso de los años fue ante el emperador y tuvo un primer juicio y le esperaba un segundo juicio ante el emperador. Y en espera de este segundo juicio, en una celda fría, en medio allí de una prisión, allí encerrado, cuando a su alrededor todo se veía como escabroso, como perdido, en un momento él dijo: todos me han abandonado, todos me han dejado. En un momento, y sabía que ya le vendría su final, que ya había escapado de otro juicio, pero que ya este era el final. Cuando ya Pablo esperaba ya el final de sus días, en medio de la prisión, a diferencia del náufrago, del marino, o del minero que no tiene de pronto esperanza, a diferencia de ellos, Pablo, en medio de la angustia y de la aflicción, le escribe una carta a Timoteo. Y le dice: Timoteo, me voy a enfrentar al emperador. Va a ser mi último juicio. Ya estoy para ser sacrificado. Ya Pablo sabía cuál iba a ser su final. Ya sabía que ahora sí, ya iba a morir. Él dice: porque ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pero Pablo le alienta a Timoteo, le dice: Timoteo, pero ahí no acaba todo. Mi vida no acaba, mi vida empieza, porque ahora me espera lo que por tanto he luchado y he sufrido. Me espera la corona de justicia, la cual me dará el Dios justo. Dios pues justo, no solo a mí, sino también a ti y a todos los que amen su venida. En medio de la desesperación, en medio de las sombras, a diferencia de los que no tienen esperanza, Pablo tenía una esperanza maravillosa. Y era que él sabía que lo mejor estaba por venir. Y que lo mejor le estaba esperando. Pablo sabía que cuando su espíritu abandonara ese cuerpo que había sido sometido a tantos sufrimientos, entonces ahora sería libre cuando por fin llegara a casa. Cuando por fin llegara a su hogar, por el que tanto había sufrido y por el que tanto había luchado. En esta mañana, hermanos, mi mensaje central es alentarnos a seguir esforzándonos en la promesa, en las esperanzas de una promesa, no en la esperanza de permanecer en tu trabajo, no en la esperanza, no en las promesas de un mejor empleo, sino en las esperanzas y en las promesas de una eternidad maravillosa con nuestro Señor. Amén, amén. Ese es mi mensaje en esta mañana. Alentarnos, hermanos, porque vale la pena seguir a Jesús. Joven, vale la pena seguir a Jesús. Mujer, vale la pena seguir a Jesús. Padre de familia, vale la pena seguir a Jesús. Porque lo que nosotros sufrimos y padecemos aquí, finalmente todo eso acabará.
pero hay un lugar maravilloso esperándonos, donde no existirá más llanto, donde no existirá más dolor, donde las deudas no nos perseguirán, donde no habrá más tormento, porque allí Dios enjugará toda lágrima y traerá a Dios toda consolación. Y esa es la esperanza de la promesa que en esta mañana he venido a traer. No perdamos nuestra confianza, porque grande, grande, enorme es nuestro galardón. Es necesaria la paciencia. Es necesaria la paciencia. Cristo dijo que vendría y vendrá. Cristo resucitó y dijo que porque Él vive, nosotros también viviremos y será. Cristo nos dice que seremos transformados y seremos transformados. Sea que muramos, o sea que estemos vivos, seremos transformados en incorrupción e inmortalidad. Y Cristo nos dijo que fue a preparar un lugar maravilloso para nosotros y lo hará. Hay muchas moradas, hay una morada esperando por ti. De pronto en esta tierra no tenemos muchas posesiones, pero hay la esperanza de que hay una morada maravillosa esperando para mí. Cuando tu cuerpo sea liberado, cuando tu espíritu deje la prisión de tu cuerpo, entonces verás su gloria y entonces podrás contemplar y entonces te darás cuenta que habrá valido la pena esperar en las promesas y aguardar con paciencia y perseverar en la fe. No te dejes amedrentar, no te dejes robar las promesas que Dios ha puesto en tu corazón y en tu vida, las promesas que Dios tiene para ti. No dejes que se pierdan. Mantente fiel, porque como te dije hace un momento, llegará un momento en que allá se decidirá. No es lo que hacemos aquí, es como vivimos para Él. Es una vida de integridad, de rectitud, de santidad y de justicia, para poder alcanzar las promesas que Él tiene preparado para nosotros. Hay un mañana mejor, hay un futuro mejor, y muchos nos han ganado la partida y están allá. Y allá nos reuniremos con nuestro Señor en el aire. Amén. Y estaremos alabándole para siempre. Esa es mi meta, ese es mi deseo más grande. Eso es por lo que yo vivo, por lo que respiramos, debe ser por lo que vivimos y por lo que respiramos, por la esperanza de una promesa, no de un político, no de un humano, sino de aquel que es fiel y veraz. Amén. Gracias te doy en esta mañana.